A ver, venga. Yo ya estoy, ¿eh? Ahora me falta. Venga. Me avisáis, Rocío. Ya. Muy bien. Feliz sábado. Bienvenidos a esta nueva escuela sabática, la lección número 4, para este sábado 23 de enero del 2021. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos a ti y te pedimos, por favor, que nos puedas bendecir. Te agradecemos por esta semana que nos has dado. Te agradecemos por este lindo día de Santo Sábado, por la oportunidad de reunirnos, de estudiar tu palabra y de regocijarnos en tu presencia. Señor, quédate con nosotros, que se derrame tu lluvia tardía, Señor, sobre todos nosotros. Capacítanos y que sea tu Santo Espíritu el que hable y que pueda ser todo lo que hablemos de provecho para tu iglesia. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues empezamos esta escuela sabática número 4, que se titula Por las malas, y el versículo para memorizar es Isaías 8:17, que dice: Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Bueno, esta escuela es una continuación de la escuela sabática pasada, que ya empezamos con el capítulo 7 de Isaías, y hoy lo que veremos será el final de este capítulo 7 y el capítulo 8 también. Yo lo que sí que invito a todos es que cogéis vuestras Biblias y pues vamos a leer, no vamos a seguir tanto la escuela sabática, quizá en algún punto, si es conveniente, pues lo haremos, pero sí que me gustaría pues que fuéramos leyendo y vayamos comentando entre todos. Y bueno, para quien no la haya visto, recomiendo mucho. Y es muy importante que se vea la escuela sabática que tuvimos la semana pasada, que realmente fue muy, muy buena y que, bueno, muchas cosas de las que hablamos allí, pues hoy retomaremos y pues ampliaremos si Dios permite. Y lo que sí que me gustaría sería empezar por los versículos 14 al 16 del capítulo 7. Y, por ejemplo, Fanny, que es la primera que te tengo aquí, si puedes leer. Y vamos a parar y a comentarlo un poco entre todos. 14 al 17, ¿no? Sí, al 16. Al 16. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Muy bien. Recordemos que para hacer un poco modo de resumen, vimos la semana pasada esta situación en que el reino de Judá se ve amenazado por el poder de una coalición entre Siria y el reino de Israel, y el rey Acaz, que era el rey de Judá en esos momentos, vimos como, en vez de confiar en Dios, lo que intentó fue aliarse con Asiria,
de manera de que esa alianza con Asiria los pudiera proteger de esa amenaza de Siria y Israel, ¿no? Entonces vimos también como por medio de Isaías Dios enviaba un mensaje a Acaz y a todo el pueblo de Judá diciéndoles que confiaran en él y que no se unieran con Asiria, ¿no? Y vimos también cómo Dios incluso les quería reafirmar y les quería dar una señal para que vieran que realmente era un mensaje de Dios y que confiaran en él, ¿no? Y como vimos en el versículo 12, 13, que es cuando Acaz no quiere, rechaza esa señal, y entonces es cuando Dios, aunque Acaz rechaza recibir esa señal, él dice, pues yo os daré una señal, ¿no? Y es lo que dice en el versículo 14 que hemos leído, que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos como ya vimos al principio del capítulo 7, como Isaías tuvo un hijo y el nombre que le puso a ese hijo era un nombre profético, que vimos que era, bueno, el nombre de que se traducía como el remanente volverá. Y aquí vemos que Dios da como otro mensaje con el nombre de un hijo, de un hijo que nacerá de una virgen, dice, y que se llamará su nombre Emmanuel, que también pudimos ver y sabemos que significa Dios con nosotros o con nosotros Dios. Y aquí dice una cosa interesante. Sabemos que esto tiene una aplicación profética en Cristo. También la lección y el comentario adventista habla de una aplicación más literal de lo que fue en esos momentos. Esto lo veremos dentro de un rato. Y también la semana pasada pues intuimos, o quizás no lo dejamos muy claro, pero parecía que pudiera tener también una aplicación para el tiempo del fin. Y aquí me gustaría entrar un poco, ¿no? En el hecho de que, como intentamos siempre, es explicar estos capítulos, estudios de Isaías desde un punto de vista que se aplique a hoy, ¿no? Intentar ver qué mensaje es el que Dios nos da para hoy. Y cuando dice que este niño, que llamará su nombre Emmanuel, comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué entendéis? O sea, ¿qué os viene a la mente cuando leéis esto de mantequilla y miel, que comerá mantequilla y miel? No sé si os viene a la mente algún versículo, alguna idea de por qué mantequilla y miel, qué quiere simbolizar Dios con estos dos alimentos. Y también, más adelante, bueno, en el versículo 16 dice, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea que lo que está diciendo es que estos dos reyes que temía Acaz, que eran el reino de Israel y el reino de Siria, serían abandonados, ¿no? No prosperarían. Entonces, este Emmanuel era como un mensaje profético, incluso de tiempo, porque dice que antes de que este niño tenga cierta edad, esos dos reinos serán asolados. Entonces, no sé si vosotros, a mí cuando leo muchas veces, leí esto de comerá mantequilla y miel, me vino a la mente, por ejemplo, Juan el Bautista, que sabemos que comía algarrobas. Bueno, el texto realmente pone langostas, si no
si no recuerdo mal, pero creo que, no sé si alguien me puede aclarar esto, pero creo que se refería más bien a algarrobas. Era la palabra, que era una dieta vegetariana, y comía algarrobas y comía miel también, ¿no? Es verdad que en el versículo 21 y 22 del, del capítulo 7 veremos un poco más por qué comería este niño mantequilla y miel. La mantequilla y la miel, yo por lo que he visto, a ver, la mantequilla vendría a ser un producto, y la miel también, muy exquisitos en esa época, y productos pues de gran valor para el pueblo hebreo. Y también es verdad que, si os fijáis, son productos que no tienen que ver directamente con la cosecha. No es como el pan o como el vino. Entonces, veremos que pasarán ahora lo leeremos, ciertas cosas pasarán en el reino de Judá que harán que los que queden en medio del reino tengan que alimentarse a lo mejor de estos productos. Vamos a seguir leyendo el versículo 17, si nadie tiene nada que decir, y por ejemplo, Luis... Eso yo diría que tiene también un paralelismo con el tiempo del fin, cuando venga la persecución, ¿no? Dice que no tendremos alimento al alcance, ¿eh? Y que incluso Ellen White escribe que los mismos ángeles serán enviados para alimentarnos, ¿eh? Con escasez, con poca cosa, pero por lo menos subsistir, ¿eh? Porque en esos momentos no habrá como hoy. Hoy vas al supermercado y puedes comprar de todo y comer lo que quieras, pero cuando llegue la persecución eso no será así, ¿eh? Y bueno, esto es un paralelismo también pues con el tiempo del fin, ¿eh? Ellos también pasaron dificultades. Esos ejércitos invasores lo que hacían era destrozar los campos, por eso no iban a tener cosechas, y como no iban a tener cosechas, lo único que les quedaría sería pues comer estas cosas, como son mantequilla y miel silvestre, que lo podían encontrar en los bosques, ¿eh? Porque no tendrían cereal para poder alimentarse, ¿eh? Y yo lo encuentro pues un paralelismo pues como cuando venga la crisis final, que seamos perseguidos, que no nos quedará otra que comer lo que nos ofrezcan los ángeles, o aquello que podamos encontrar en los bosques si lo conocemos, ¿eh? Que sabemos que en los bosques hay plantas, hay raíces que se pueden consumir, pero claro, hay que conocerlo para saberlo, ¿eh? También creo que, sabiendo que la mantequilla viene de la leche, leche y miel nos suena también a algo, ¿no? El concepto de la tierra prometida, ¿no? La Canaán, la Canaán celestial, dile también. Por lo tanto, esos que van a aguantar hasta el final van a recibir leche y miel, ¿no? Esa relación también con el conocimiento también. Yo creo que también tiene un punto de vista espiritual, porque, bueno, si esto lo vemos a nivel de futuro, evidentemente la interpretación también es espiritual, ¿no? Y, bueno, la miel también está relacionada con el conocimiento en la palabra de Dios. Y, bueno, no sé qué más decir. A mí, el tema de leche y miel, no sé por qué me hace acordar a agua y sangre. Sí, Mariano, si quieres decir algo. No, estaba buscando el mantequilla en la Strong, ¿no? Y si bien la palabra en hebreo, bueno, significa mantequilla, evidentemente, pero hay un cognado ahí que es el segundo, que dice calor, figurativamente ira, veneno de su fiebre, ardor, copa, enojar, enojo, furia, furioso, furor, indignación, indignar, ira, iracundo, ponzoña y veneno. Y la pronunciación evidentemente es la misma, yemá, mantequilla, y también este otro significado, ¿no?
Bueno, relacionado con lo que decía Josep, tiempo del fin. Bien. Realmente es así, es esa aplicación espiritual y actual. Y a mí también me recuerda a ese alimento más sólido, ¿no? Que se dará y se está dando. Y como decía Ángel, también me recuerda un poco al siervo fiel, ¿no? Que da el alimento a su tiempo. Y bueno, vemos como en ese momento la profecía dice que los que no confíen en Dios serán desolados, toda la tierra de Judá será desolada, no habrá cosecha. También sabemos que la cosecha es un símbolo muy potente, y lo hemos ido viendo, del juicio. Entonces no habrá frutos, y los que confíen en Dios sí que se podrán alimentar de esos frutos que les dará Dios, ¿no? Y bueno, por aquí yo creo que tiene mucha conexión también con lo que decía Josep del tiempo final y bueno, yo creo que si vamos siguiendo leyendo, vamos a entender un poco más exactamente cuál era la situación y vamos a profundizar más en esto. Bueno, cabe recordar, creo que la miel abrió los ojos de... disculpa, Luis. No, sí. Que la miel abrió los ojos de Jonatán también, ¿no? De Jonatán. Abrió los ojos, le dio lucidez también, le dio vigor mental. En un momento de necesidad, de que no hay alimento correcto, pues esa miel es ese alimento espiritual correcto que abre los ojos, que hace que la gente reaccione. Además, la miel, cuando tú la tomas, te da un golpe de energía, y es rápida. No es una cosa de esperar y no, es una cosa de que cuando la tomas notas que, bueno, que actúa en tu cuerpo, ¿no? Entonces también es el tiempo final, el mensaje ese que la gente tendrá que desaprender y aprender muy rápido, ¿no? Como dice Elena White. Bueno, y la leche viene de la vaca, ¿eh? La leche viene de la vaca. Tiene un par de cuernos también. Y luego sería también interesante, pues, en fin, estos dos reyes, ¿no? Que dice que antes de que aprenda a escoger lo bueno de lo malo, pues habrán dos reyes cuyas tierras serán abandonadas, ¿no? Entonces, estos dos reyes, en este tiempo final, sería interesante también ponerle nombre, ¿no? Sí, bueno, a mí me hace recuerdo también cuando le dice el ángel a Juan que cogiera que coja el librito y que le será amargo en el vientre y dulce como la miel en la boca, ¿no? Entonces, hay... Yo una cosa, con lo que dijo Ángel, pensemos que Jonatán era el hijo de Saúl, ¿no? Y David, bueno, ya era de otro linaje, y Saúl no quería que David reine sobre la casa de Israel. Y Jonatán dice, yo sé que tú tendrás que reinar. Digamos, en este caso, David sabemos que es un símbolo del Mesías, y Jonatán era el amigo también. Es como el amigo del novio, del esposo. Y la miel es el que le abre los ojos. Pero porque estos textos hay mucha indicación al tercer Elías también. Sin ninguna duda, sí, sí. Claro, yo lo que comentaba Luis, poner nombres a estos dos reyes, pues no, ahora mismo no me atrevería. Pero bueno, no sé si a alguien Bueno, es que es le muy viene claro, a la cabeza alguna cosa. A mí ahora mismo. Es el Vaticano y Estados Unidos, más claro el agua, ¿eh? Bueno, yo tengo otra teoría. A mí hay un detalle. Perdona, Ángel. Bueno, tengo una teoría paralela, no es otra. Teniendo en cuenta el árbol que se cortó el sábado pasado, cuando hablamos del tema del árbol que representaba ese pueblo que se había hecho grande y se había hecho como soberbio, ¿no? Y que, bueno, llegó un momento que tenía que ser cortado
y queda un tocón, ¿no? Si nosotros vemos a Israel, de hecho 10 y 2 es una proporción muy interesante, porque si de 12 tribus ponemos, imaginaros, me estoy imaginando así gráficamente, son 12 ladrillos, ¿no? Uno encima de otro, o 12 trozos de madera uno encima de otro, y cortas 10 y quedan 2, eso es un tocón. Queda una parte, y la parte de arriba, que era Israel, pues queda fulminada por los asirios cuando llegan. Y tenemos a Judá, que, bueno, siempre está también amonestado por Dios, pero sabemos que era el que, aún así, siempre el Señor le tenía un aprecio especial, porque en ese corazón, aunque caía, pues resurgía y volvía otra vez, ¿no? Entonces, creo que parte de esos dos nombres, uno es el pueblo de Dios que se va, la cantidad del pueblo de Dios que se va, y el otro son los que vienen también de fuera y, bueno, como decías, ¿no? Todos los paganos o dile todos los que eran fuera, también de fuera, ¿no? O sea, todo un grupo de gente que no se van a salvar o que no van a querer aceptar la verdad presente. También me lo he imaginado de esa manera cuando lo estaba leyendo. Aunque también puede haber otra, y es que Asiria también a justicia, ¿no? Asiria, dentro de Siria y, bueno, otra no, complementaria, ¿no? Siria y Israel, o las tribus de Israel serían digamos, los eliminados o los ajusticiados, y Asiria viene a hacer también su trabajo, ¿no? Aunque sea llamado por Acaz para colaborar con él, también hace el trabajo de ajusticiar. Entonces, ahí veo también una similitud y siempre quizás... El juicio de los vivos ha estado siempre ahí y ahora pues creo que cada vez que se ve algo te da una sensación de que está hablando de momentos muy, muy actuales, y creo que esa es la magia de la Biblia, ¿no? Que estamos viendo cosas que podemos ver día a día y podemos vivir, podemos explicar hoy. Eso es lo que he interpretado, que me ha venido cuando lo he estado repasando. Justo el tocón, lo que hablabas la semana pasada, está en el versículo 13 del capítulo 6 de Isaías. O sea, justo antes de todo esto que estamos leyendo, se habla de este tocón, ¿no? Y vemos como los capítulos anteriores de Isaías, el 2, el 3, el 4, el 5, pues es una idea repetitiva de ese remanente, ¿no? Y bueno, ya lo decía Laura la semana pasada, que curioso que la escuela sabática se salta estos capítulos, el 3, el 4, el 5. ¿Cómo? Bueno, no sé por qué, porque realmente si nos los leemos son muy potentes, y muy actuales también, ¿no? Si nadie quiere añadir nada más, de momento, pues vamos a seguir leyendo, así avanzamos. Y Luis, si puedes leer del 17 al 20, capítulo 7 de Isaías, del 17 al 20. Vale. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá aquel día, silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Bien, vemos aquí como Jehová advierte, ¿no?, de que no se vuelve a advertir, de que no deben confiar en el rey de Asiria, y nos describe cómo será las consecuencias de ello. Y no solo ya para Judá, sino también para esos dos reinos de Israel y Siria, ¿no? En el versículo 16
nos habla de que acontecerá en aquel día, silbará Jehová a la mosca que está en la tierra de Asiria, perdón, a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Son símbolos de esas naciones extranjeras, ¿no? que Dios utilizará en cierta manera para dar sus retribuciones, ¿no? Y curioso que la abeja que es la que da miel sea la que representa a Siria, ¿no? Y nos describe aquí lo que harán estos que vendrán, ¿no? Dice que vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Y dice, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Pues aquí nos describe realmente las consecuencias, un asolamiento y la invasión. Y bueno, utiliza también estos símbolos como la navaja que cortará el pelo, que bueno, sabemos también que en esa época los opresores pues utilizaban estos métodos para humillar a sus víctimas, ¿no? Les cortaban el pelo y eso era realmente una vergüenza y una humillación muy grande. Entonces, lo que se nos describe aquí es como esos extranjeros que invadirán la tierra, pues humillarán de una manera muy, muy grande a los conqueridos, ¿no? Y ahora, si podemos leer, Ana, el 21 y el 22. Vale, leo. Y acontecerá en aquel tiempo que un hombre criará una vaca y 2 ovejas. Y será que a causa de la abundancia la leche quedará. Comerán mantequilla. Pues mantequilla y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Vale. Pues aquí es un poco lo que comentábamos antes. Debido a toda esta asolación, a esta invasión, Dios dice que quedará un hombre con una vaca y 2 ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Y dice, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Entonces, bueno, antes veíamos que el símbolo de Emanuel decía que comería mantequilla y miel, por tanto, podemos relacionar que Emanuel será el que quede en medio de la tierra, ¿no? Y debido a esa abundancia, podrá comer los frutos que Dios le da. Creo que lo que se ve es que de pocos se alimentará a muchos. Porque dice que una vaca y 2 ovejas dice que darán abundancia para alimentar a todos. O sea que hay un grupo pequeño que alimenta a todos. A todo el mundo, digamos. Y es interesante porque una vaca y 2 ovejas, pues habla como de como parece como que la vaca sea el principal, ¿no? Y las ovejas, pues como sus acompañantes, ¿no? Dirigente y pueblo pequeño, ¿no? Y el hecho de que sean 3 también es interesante y creo que es importante que sean 3 también. Con el tiempo final también. La versión del siglo XXI dice requesón y miel. Es decir, el requesón sería lo que en catalán le llamamos recuit, ¿no? No es una mantequilla bien, ¿no? Es un queso fresco. En mi versión dice cuajada. En mi versión dice cuajada. Claro. Cuajada, requesón, recuit, es lo mismo. Es cuando se separa también, ¿no? La leche del suero, ¿no? Esa separación de
Interesante. Bueno, no sé exactamente cómo es la preparación de eso. No sé si se hierve la leche y se... No sé exactamente. Un dato, Pep, ahora que me acuerdo, el otro día leía en una revista de alimentos que nunca caducaban, o sea, que nunca se echaban a perder, era la miel. Nunca, o sea, la miel no tiene fecha de caducidad, aunque pongan en los supermercados que sí, pero como que no, es algo que dura siempre. O sea, siempre vas a tener miel, y más si es pura. Además, claro, si es silvestre, seguro. Sí. De hecho, que la miel se usaba para momificar, o sea que es un alimento preservante, que preserva. Para la piel, yo tengo entendido que para la piel también es un buen producto. Bien, si seguimos leyendo 23, 24 y 25, que mira, Laura, te toca a ti, te tengo aquí en orden. Veremos un poco, pues, el estado de desolación, ¿no? en la que queda la tierra, ¿no? Y los frutos que decíamos, ¿no? Esa cosecha. Vale. 24, 25 dice, con saetas y arcos. ¿El qué? 23, 24 y 25. Vale. Dice, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y todos los montes que se cavaban con asada no llegarán a ella por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. Vale. Pues en general sigue insistiendo en esta idea. Vemos cómo realmente Dios advierte fuertemente al rey Acaz de que no confíe en Asiria, y también, por otra parte, da esa profecía concerniente a Israel también, que bueno, que también comporta su desolación, ¿no? Y ahora, si entramos en el capítulo 8, que es una continuación, veremos un poco más de ese mensaje y esa insistencia que Dios mediante Isaías pues da al pueblo. Y si nadie quiere decir nada más, vamos a entrar en el capítulo 8 y... Bueno, quiero comentar quizás que también mantequilla y miel es un conjunto de alimentos que es completo también. Es un alimento completo. Es grasa, es proteína y es carbohidratos. O sea que no queda nada por dar, está todo dado. No pueden sobrevivir con ese alimento. Y además están bien alimentados. Yo eso quiero hacerlo, bueno, mostrar, porque si representa un alimento espiritual, es un alimento completo. Un alimento que no le va a faltar de nada a esas personas. Un alimento rápido, que da fuerza rápida y que les va a ayudar a tirar para adelante hasta el final. Por lo tanto, a modo de resumen de este capítulo 7, tenemos un rey que no confía en Dios, que no acepta la señal y sus mensajes, y en consecuencia el pueblo también va detrás, ¿no? Y las consecuencias de ese apartarse de Dios y confiar en los hombres comporta esa desolación de los frutos de la tierra, de toda esa nación, ¿no? Y aún así Dios promete que hay un remanente
con el que él sigue. Y por misericordia queda ese tocón mediante el cual va a alimentar a todos los que confíen en él y los que queden en medio de esa tierra asolada, ¿no? Fíjate, Pep, que también cuando habla de esas vides, porque recordemos que las vides siempre han representado al pueblo de Dios. Tiene que ser unas vides verdaderas. ¿Y qué pasa? ¿Se convierten en qué? En espinos. Espinos y cardos. ¿Recuerdas? Estuvimos hablando de la representación de esos espinos. Eran esas personas que ya, habla Dios, que ya no les podían ni coger con las manos porque te pinchan. Hay que quemarlas ahí mismo, ¿no? No, ya no puedes hacer nada con estas personas. Entonces esas vides se convierten en espinos. O sea que evidentemente es un pueblo desechado. Es una parte del pueblo que ya no da fruto. Y tiene que cortarse. Es que cada vez es más una analogía, la comentabas al capítulo 6. La verdad es que ahora viéndolo así es realmente paralelo, ¿no? Es como más detallado, mucho más detallado, pero es muy interesante. Miremos que la palabra, por ejemplo, mil, que viene como de Aleph y Elef, y quiere decir directamente cabeza de buey. Entonces, justamente lo que decía Ángel, es juicio de los vivos, es un pueblo desechado. Y luego dice que eso será pasto de bueyes. Es decir, hay otros que ocuparán ese lugar. Hay otros que tendrán que hacer el trabajo que la denominación no ha hecho, no hace y no hará, obviamente. Y si ellos sí tenían mucho, porque veíamos la diferencia entre una vaca, uno con una vaca y 2 ovejas darán alimento. Estos que tienen miles de cosas, nada. Pues cortados, talados. Muy bien. Vamos a seguir con el capítulo 8, porque nos dará pie a comentar cosas también, pues, muy, como lo que vamos comentando, muy actuales y algo que realmente necesitamos conocer y dar a entender también, porque hay mucha gente que se confunde con ello, ¿no? Y con el mensaje del cuarto ángel. Javi, creo que te tocaba a ti. Si puedes leer capítulo 8 del 1 al 4. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Has-Ba. Y yo tomaré para mí por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Entonces me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Has-Ba, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados delante del rey de Asiria. ¿Hasta ahí o el 5? Hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí de momento. Bien, aquí vemos cómo nace un segundo hijo, pero incluso antes de que nazca, Dios le manda a Isaías que en una tabla escriba estas palabras, ¿no? En hebreo, que significan, esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Y después dice que juntó testigos para que, supongo, quedara constancia de que eso era un mensaje con una cierta contundencia, ¿no? No sé si la lección lo explica un poco así. No sé si alguien lo entiende de alguna otra manera. Después dice que se llegó a la profetisa, a la cual concibió y dio a luz a un hijo. Y le puso por nombre ese nombre que había escrito en la tabla. Entonces, este segundo hijo tiene un nombre muy peculiar. Recordemos que el primero era el remanente volverá, el primer hijo de Isaías, y el segundo hijo se llama, esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita.
Y aquí, es verdad, bueno, el comentario bíblico, justo en el versículo 4, cuando vemos que dice que antes de que este niño, este segundo hijo de Isaías, sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Parece ser que, en cierta manera, en la profecía de Manuel, que veíamos en el capítulo anterior, se cumple en este segundo hijo de Isaías. Porque es como un poco una profecía de tiempo que lo que dice es que antes que este niño sepa hablar o sepa, como decía, desechar lo malo y quedarse con lo bueno, esos dos reinos que amenazan a Judá serían destruidos por Asiria. Entonces, de esta manera vemos como Dios utilizaba a Isaías en esos casos y a sus hijos para dar ese mensaje y para advertir otra vez, insistiendo e insistiendo, de ese peligro que se estaba corriendo y de lo que venía encima, ¿no?, de la nación. Si podemos, Bueno, a los Falgás, es muy David. interesante. Disculpa. No, creo que es muy interesante lo que dices de la progresión de los hijos, porque si dice que el remanente volverá y el segundo hijo es el despojo se apresura, pues está claro que ese remanente cuando vuelve crea despojo. O sea, está hablando de dos mensajes de decir, bueno, el remanente viene, pero ese remanente crea despojo. Y creo que es interesante contemplar el rey de Asiria. Dice la lección, y no sé si alguien que no sé, quizás Luis me lo puede confirmar, que es Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, que es el que ataca aquí a Siria y a Israel. La lección lo relaciona con Segunda de Reyes y Crónicas y habla de ese rey. Si realmente es ese rey, pues significa paja, tamo. O sea, es como, es limpiar. O sea, esa paja se va al fuego, se va fuera y además también significa blancura. O sea que si miras los cognados es blancura y es paja. O sea, es limpiar. Y la paja se la lleva el viento o se quema, ¿no? Por lo tanto, creo que también hay un doble sentido con este rey. No sé qué opináis vosotros, pero yo cuando lo he visto me ha recordado mucho al tema de Nabucodonosor, cuando viene y hace limpieza. Es un poco el concepto, parece que se repite otra vez. Y ese rey pues trae eso, hace justicia, digamos, ¿no? Y parece que como siempre hay ese como doble sentido. El Señor ya lo dice, que utilizó también al rey de Asiria, ¿no? Por lo tanto, todo esto creo que es un concepto que se está repitiendo y una vez ha visto cómo funciona, cómo Dios quiere decir las cosas, esto se va a ir repitiendo de manera constante. Bueno, de hecho, esto es antes de Babilonia. Esto es antes, esto es sobre el año 700 más o menos. Por eso que el concepto es el mismo. Se repitió en Nabucodonosor, digamos, ese concepto. Ajá. A ver, una cosa. Pensamos lo que al final del capítulo anterior, que veíamos como ese pueblo que es talado, que no hicieron lo que tenían que hacer, decía con arco y saetas. Veíamos siempre habíamos presentado eso, lo de las saetas, con respecto al arco, como esos mismos rayos brillantes, que saeta es eso, es rayo, es relámpago, como esos rayos brillantes que salen de su costado. Entonces vemos esa relación de lo que Ángel está diciendo. De Dios ejecutando un juicio también con aparentemente otro pueblo, ¿no? Y estos pueblos también es interesante ver que siempre se mueven en el ámbito del pueblo de Sem, ¿no? De pueblos semitas, de pueblos que, bueno, que son pueblo de Dios, que no han sido probablemente desechados en esos momentos todavía, ¿no? Y bueno, pues también es interesante, ¿no? Ver cómo Dios siempre usa a gente de su pueblo para, en fin, hacer limpieza, ¿no? Sí, y con esto de los linajes es interesante porque a veces uno piensa, bueno, ¿por qué ese símbolo que Dios hace de Egipto también como su pueblo?
Claro, pensemos que sí, lo que dice Luis, ya sea los caldeos, Asiria, son pueblos semitas, ¿no? Pero ya Egipto, la Biblia lo dice claramente que es pueblo de Cam. Entonces, es como un pueblo que ya se va alejando de Dios y que Dios lo compara ya a Cam. Y siempre termina Dios teniendo que libertar a su pueblo de Egipto. Como un pueblo que era semita y se convierte en un camita, por ejemplo. Bueno, sí, igual que al final, ¿no? Esa Babilonia espiritual, ¿no? Como Dios tiene que rescatar de allí su pueblo también, aunque sea en inicio fuera un pueblo semita, ¿no? Pero es verdad que a mí también me recordó lo que comentaba Ángel, este rey con lo que fue posteriormente Nabucodonosor, ¿no? Y esa manera de utilizar a esas naciones, como Dios las utiliza para imponer su juicio, pero a la vez siempre con la esperanza de que esas naciones también se puedan nutrir y beneficiar de su palabra y de su conocimiento. Esto se repite también luego en el libro de Daniel, tanto con Babilonia como con Medo-Persia, como con Grecia, como con Roma, se repite otra vez, ¿eh? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Yo quería hacer una acotación más con lo que decía. Recordemos lo de Egipto, que Luis lo presentó, que era un pueblo camita, pero que hablaba un idioma semita. Entonces vemos ahí ya el paralelismo, lo vamos viendo el símbolo de Egipto como un pueblo de Dios, pero como el pueblo de Dios, pero ya alejado de Dios, ¿no? Sigue hablando la lengua, pero ya está alejado del corazón, ¿no? En las formas solo, ¿no? ¿Sería? Es decir, Egipto era un pueblo, hablaba semita, digamos, de la boca para afuera, pero de corazón camita. Y por eso ahí vemos el símbolo de Egipto como pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios ya alejado, donde Dios tiene que sacarlo de ahí, al fiel, al remanente fiel. Que necesita un Moisés que también para usarlo para sacar a su pueblo. Entonces es un poco distinto a Babilonia, que es lo que yo relacionaba antes. A lo mejor es distinto, sí. Porque Babilonia sí que era un pueblo semita, ¿no? Que se como transforma en uno camita, por decirlo así, ¿no? Pero es distinto, es el inversa que Egipto. Pero también se lleva un pueblo Babilonia, ¿eh? Sí. Se lleva a los elegidos también, ¿eh? Se lleva mucho pueblo, pero ahí tienen unos elegidos y los trata, los cuidan. O sea, es un poco... Es muy interesante todo. O sea, evidentemente, todo no va a ser una correlación completa, pero tiene toda una serie de rasgos que nos hacen ver cosas que eso la Biblia lo hace mucho, ¿no? Utiliza situaciones para dar lecciones. Y parece, cuando lo ves así en general, cuando lo estás viendo ahora, lo que decía Josep, ¿no? Al final todas las invasiones tienen algún parecido a esto, ¿no? Y al final es como que tienes que salir de ahí para poder hacerlo. O sea, al final, el tercer Elías, el cuarto ángel, son personas, muchos de ellos, que han salido de ahí, que se unen a gente que ya está fuera para sacar a los de dentro. O sea, es, bueno, para ayudar a los de dentro también. Es realmente apasionante, ¿no? Toda la historia, como ya desde el principio siempre ha utilizado el mismo patrón, el Señor. Y una cosa más, porque nosotros vemos en la historia del pueblo de Dios que él sí estaba siempre listo para hacer alianza, para irse a Egipto, para hacer alianza con Asiria, con Tiro, con todo, menos con Babilonia. Con Babilonia no. Pero de ningún imperio hay que siga tanto al pueblo, en varios, no solo en Jeremías, en otros profetas, de que en Babilonia tendrán reposo, tendrán vida, serán salvados y curados en Babilonia, digamos. Es muy interesante, pero el pueblo de Dios siempre sí quería hacer alianza con todos, menos con Babilonia. Y si la hace, la rompe. Nunca quería saber nada con Babilonia. Claro, uno dice, bueno, a nivel estaría bien, ¿no? Babilonia es confusión, pero es interesante, digamos, ese tema, ¿no? Y Dios muchas veces habla de que en Babilonia tendrán vida. Bien. Vale, vamos a volver a esto, creo, dentro de poco. Si leemos del 5 al 8, le toca a David o a Emi. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo:
por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó en Rezín, y con él hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la altura de tu tierra, la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Bien. Otro Aquí paralelismo. directamente. Aquí Sí, hay otro Josep. paralelismo con Daniel 11, del 40 al 45. Si os recordáis, entrará, inundará, pasará. Ese ejército del norte pasará, inundará. Es otro paralelismo. Ya en Isaías, anterior. Es decir, esto tiene Fíjate que, reflejo en el bueno, futuro. aquí lo que dice es que por cuanto desecharon esas palabras, bueno, lo describe como esas aguas tranquilas, ¿no? De Siloé, como rechazaron esa invitación más tranquila de Dios, por decirlo así, de no hacer alianza con Asiria y confiar en él, las consecuencias son esas aguas impetuosas que inundan, ¿no? Y barren todo en su paso, y que, bueno, es el rey de Asiria. Y, bueno, aquí ya directamente habla sobre Judá, ¿no? Y dice que inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Bueno, sabemos cómo finalmente Asiria invadió no solamente a Israel y Siria, sino que invadió también Judá y llegó hasta Jerusalén, ¿no? Sitió Jerusalén, no la conquistó, pero sí que puso entre las cuerdas a todo el reino de Judá, ¿no? Una cosa, Pep. Hablas de las aguas de Siloé, ¿no? Referencia a todos, Sí. si tenemos en la mente, y el que no, que lo vea, lo que presentó Ángel el sábado pasado. Siloé en la Strong es 7975. La siguiente 7976, que es Yilucá, brote, retoño. Es decir, rechazan al retoño, al tocón, rechazan al cuarto ángel. Es decir, es directo. Siloé es el retoño. Y otra cosa, Siloé viene de Siloj también, y Siloj es Cristo. Siloj es una manera de hablar de Cristo. O sea que imagínate, retoño, Cristo. Y aquí está hablando de las aguas de Siloé, es la misma, digamos, disculpa, Josep, es la misma, es el mensaje que está dando Isaías también. Por lo tanto, es Cristo en Isaías también. O sea, todo es el representante de Dios ahí. Eso me recuerda cuando Jesús sanó al ciego, le dijo, vete a lavarte ¿dónde? Al estanque de Siloé. Siloé representa a Cristo, ¿no? Es el que le iba a dar la visión después del milagro de ponerle el barro en los ojos y tal, ¿no? Vete a lavarte al estanque de Siloé y recibirás la vista. Cristo. Disculpad que tengo problemas con el internet y me he perdido lo último que habéis dicho, pero bueno, me he quedado en lo de Siloé y sí que he escuchado esto último de Josep. Y sí, es ese pueblo que rechaza ese mensaje
y la consecuencia es un juicio y un juicio impetuoso, ¿no? Que bueno, que las consecuencias son pues dejar sin frutos, sin cosecha toda la tierra, ¿no? Sí que si pudiera, Emi, pudieras leer ya del 9 al 10, veremos un poco qué palabras da a Dios a ese pueblo y veremos a quién habla, si es al pueblo desechado, por decirlo de alguna manera, o es a ese remanente. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Bien, ¿a quién está hablando aquí? Parece que Isaías hay como dos bandos, ¿no? Porque parece que habla a los pueblos y les dice que seréis quebrantados, pero que vuestro consejo será anulado, pero dice, pero Dios está con nosotros. Y si leemos del 11 al 15, veremos un poco a qué se está refiriendo. Y también me gustaría leer después pues, unas citas de Ellen White, que hablan un poco de estos versículos. Josep, si puedes leer del 11 al 15, por favor. El Señor me habló de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor Todopoderoso tendréis por santo, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel será por piedra de tropiezo y caída, y red al habitante de Jerusalén. Muchos de ellos tropezarán y caerán, y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Nos está aquí, bueno, diciendo, a mí, cuando leí estos versículos del 9 al 10, y me costó como un poco al principio entender a quién se refería, a quién estaba hablando, ¿no? Y sí que me ayudó mucho pues leer unos comentarios que ya leyó la semana pasada Fanny, del capítulo 27 de Profetas y Reyes, que habla acerca de estas palabras que dice Isaías aquí, que escribe Isaías aquí, y a quién se les está diciendo, ¿no? Lo que está claro es que avisa que hay unos pueblos, unas naciones que serán quebrantadas y que Dios está con nosotros, dice Isaías. Pero ese con nosotros, ¿a quién incluye? ¿Incluye a todo el pueblo de Judá? ¿O es solo ese remanente que queda? Y en el versículo 11, si os fijáis, dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Quién es este pueblo del que está hablando Isaías aquí? Diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.
Bueno, yo creo que pueden haber varias interpretaciones aquí. Yo creo que es un poco difícil entender cuál es el sujeto de la oración, por decirlo así, a quién se está refiriendo, pero sí que si leemos el último párrafo del capítulo 27 de Profetas y Reyes, dice esto, dice: pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. ¿Vale? Ya nos pone aquí que había en Judá un remanente, unos que se habían mantenido fieles y no habían caído en esa idolatría, ¿no? Y sigue diciendo: a los tales consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus asociados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acab. O sea que los profetas consideraban con esperanza este reducto que quedaba de fieles que se habían negado, ¿no?, a entrar a esa idolatría, a participar de esos pecados de Acab. Y dice así: su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios está con nosotros. Y esto está citando ya la última parte del versículo 10. Por tanto, Dios está con nosotros, se está refiriendo a esos fieles que se han mantenido apartados de la idolatría del resto del pueblo de Judá. Dios está con nosotros, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Una de las consecuencias de la idolatría de Acab fue realmente, pues, cerrar el templo y erigir altares por todo Jerusalén a los ídolos paganos. Y es curioso que al final nos diga que Él será por santuario, que Jehová será por santuario, ¿no? Y el templo, ¿a qué os recuerda estas palabras de templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este? A mí me recuerda un poco a la postura de decir que la iglesia, como física, por decirlo así, es la salvación. Y vemos como al final a este remanente Dios le dice: yo seré por santuario, ¿no? No serán estas paredes, pero es una interpretación que yo estoy aquí elucubrando un poco, no sé qué pensáis. Bueno, en mi Biblia del 77 dice que ese santuario se puede traducir como refugio. O sea que es realmente el esconderse en él, digamos, no esconderse en un santuario físico, esconderse en un lugar físico, o incluso esas alianzas, ¿no?, de buscar a otros pueblos para estar más seguro, cuando el refugio de verdad es Dios mismo. Dice: y entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. O sea que está claramente poniendo estas dos condiciones. Entre los que confiarán en Jehová, lo que decías tú, Ángel, y acabarán, pues, refugiándose en Él, y los que no, que, pues, serán destruidos y quebrantados. Hay un versículo también, que es este del el 12, que dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Porque, bueno, mejor leo el versículo 11 y el 12, ¿vale? Y quiero que me digáis qué entendéis vosotros por lo que dice aquí. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte,
y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿A qué se está refiriendo aquí cuando dice que no llamen conspiración a todo lo que este pueblo, y ese pueblo es en ese caso Judá, ese Judá rebelde, llama conspiración? Es un poco también difícil, ¿no? de a lo mejor entender, pero yo sí que lo que me ha quedado más claro y lo que yo entiendo es que posiblemente lo que decía Isaías, el mensaje de Isaías, que era ese mensaje de no os unáis con Asiria, podría ser algo parecido al mensaje de Jeremías que decía: salid de la ciudad, unidos a Babilonia y seréis salvos, ¿no? Y no pereceréis. A Jeremías le dijeron, ¿no? Porque esto pasó posteriormente, pero le dijeron que estaba conspirando realmente y que bueno, era parte del enemigo, ¿no? Pero bueno, puede ser que aquí también dijeran del mensaje de Isaías, de Miqueas, dijeran que estaban conspirando para que Israel y Siria los invadieran, ¿no? Y para que no se escudaran en Asiria y fueran quebrantados. O sea, que llamaban conspiración a la advertencia de los profetas. No sé si vosotros lo entendéis así. No sé si vas a leer, porque quiero leer lo que dice el comentario, no sé si lo vas a leer tú, si lo vas a leer, dime. Lo que dice el comentario adventista del Nahuay acerca de este versículo, en Isaías 8:12. Ya el sábado pasado leímos la primera parte, por eso no lo leeré, pero iré leyendo unos trozos para que vayamos entendiendo un poco el contexto de lo que ahí quiere decir. Nos dice ella: suplico a todos los que se ocupan en la obra de murmurar y quejarse por algo que se ha dicho o hecho que no les agrada, y que de acuerdo con lo que piensan no se les da debida consideración, que recuerden que están haciendo la misma obra que Satanás comenzó en el cielo. Están siguiendo sus huellas, sembrando incredulidad, discordia y deslealtad, pues nadie puede abrigar sentimientos de traición y guardárselos solo para sí. Tiene que decir a otros que no lo tratan como corresponde, y así son inducidos a murmurar y a quejarse. Esta es la raíz de amargura que surge, por la cual muchos se contaminan. Así procede Satanás hoy por medio de sus malos ángeles. Forman una coalición con los hombres que pretenden estar en la fe y los que se esfuerzan por llevar adelante la obra de Dios con fidelidad, sin dejarse deslumbrar por ningún hombre, trabajando sin hipocresía ni parcialidad. Pasarán por las pruebas más duras que pueda Satanás infligirles a los que sostienen que aman a Dios. Y luego ella, bueno, aquí hay un subtítulo, ¿no? ¿Qué es una conspiración? Se ha hecho la pregunta, dice, ¿qué quiere decir usted cuando habla de una conspiración? ¿Quiénes han formado conspiraciones? Ustedes saben lo que es una conspiración. Una unión de personas en una obra que no tiene el sello de una integridad pura, recta, invariable. Los impíos se unen estrechamente en sociedades, en consorcios comerciales, en sindicatos o en uniones, en confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos que cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Creo que es un escrito realmente que
pone un poco en situación a lo que estaba pasando en ese tiempo y a lo que nosotros hoy en día estamos viviendo, lamentablemente, porque es un panorama que se vuelve a repetir y que aquí ella va aclarando todo lo que está diciendo ahí. Bueno, no sé si ha quedado un poco claro, pero a raíz de la lectura, lógicamente. Ella lo que está aquí hablando es de que se respete al que está hablando, al que está diciendo el mensaje, que no se le acuse de ciertas cosas también, ¿no? Porque, si os fijáis, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo, o sea, que el pueblo rebelde, que el pueblo criticón, llama conspiración. Entonces, cuando alguien te dice, no, es que tú estás defendiendo el tema de las vacunas, por lo tanto estás conspirando con los provacunas, te está llamando conspiranoico, que estás formando parte de la conspiración, y no es así. Entonces, cuando alguien nos acusa de cosas, tiene que pensarse un poco en qué punto de la Biblia está, en qué punto de la historia está, porque entonces quizás sea ese pueblo que habla todo el rato de conspiración. ¿Y qué está pasando con todo este, digamos, extremismo con la conspiración? Pues que ya está representado. Ya está representado ahora por un grupo neocon que va a estar dentro de ahí, o sea, va a estar ahí. O sea, que no... Como nos descuidemos un poco, vamos a estar ahí. Y dice, perdón, Ángel, antes de que dice ella, no tengamos nada que ver con esas organizaciones. Yo también había resaltado un trozo del comentario de Ellen White, de este capítulo, y del versículo 12, ¿no? Y dice, no debe haber unión con los que se oponen a la verdad. Que los centinelas que están en los muros de Sion no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. O sea, por un lado está lo que estabais comentando acerca de los que dicen que el mensaje es parte de esa conspiración, y por el otro lado también está el no entrar en una conspiración real, ¿no? Y no unirse con esos que están conspirando. Y la palabra conspiración aquí es como alianza ilegal. Es alianza ilegal. En la Strong. No en Cristo, es una unión no en la ley, ¿no? Y habla también de faja. O sea, es una unión ya unión inseparable. Dentro de una faja ya, cuando estás ligado con otra, en una faja o estás unido con otra cosa en una faja, y no te puedes salir, está bien cerrado, ¿no? Entonces, ese era el concepto de fascismo, era ese, la faja. Correcto. Bien. Bueno. No temáis lo que ellos temen. Fíjate, es muy interesante también, porque, bueno, ahora me está saliendo el tema de las vacunas, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Pero a veces esos miedos hacen que entremos en un extremo conspiranoico, ¿no? Y que no busquemos, no escuchemos digamos, las aguas de Siloé. Queremos otra agua, queremos otra cosa que sea más radical. El miedo hace que nos pongamos de frente con algo. Entonces ya rápidamente nos vamos a poner en una postura o en otra. Realmente es muy fina y cuando nos descuidamos un poco podemos caer en eso. Y creo que es impresionante que estos versículos estén tan actuales. O sea, y ahora estamos hablando aquí como si fuera una cosa normal de toda la vida, ¿vale? Pero estamos hablando de algo cuando ya está pasando algo realmente que hace que la gente se defina en ese sentido. Es impresionante, ¿no? Sí, y dice, ni tengáis miedo. No solo temer, sino que ya habla de miedo. Es decir, ¿a qué le vamos a tener miedo? ¿A una antena 5G? ¿Vamos a tener miedo de eso? Y también nos habla de que si nosotros que no consideremos cada asunto desde el punto de vista de ellos. Nos habla aquí que no podemos estar en elevada y santa plataforma de la verdad eterna
si nuestros procedimientos, si nuestra forma de pensar va en consonancia con lo que hoy en día los que no están de acuerdo a la verdad, que tienen parte de verdad, pero al mismo tiempo tienen error, no podemos ir en esa. Dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Va absolutamente, Apocalipsis 18 va absolutamente con todo. O sea, todos están en un mismo saco al fin y al cabo, por mucho que hablen y digan que van en contra de supuestamente lo que ahí está reflejado, que es el Vaticano y todas estas cuestiones, pero en realidad, al final, van a parar lo mismo, porque no están asentados en la verdad eterna. No es la Biblia la que los rige, no son los testimonios, son sus propias conclusiones y lo que ellos van investigando y todas estas cosas, pero realmente lo están viendo desde un punto de vista del mundo, no desde el punto de vista de la verdad, de la palabra de Dios. Y el 13 es realmente alentador, porque a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, hablando del temor, ¿no? Dice, no temáis esas conspiraciones, temed a Jehová, ¿no? Y él sea vuestro miedo. Pero si santificad, en mi Biblia, 77, dice que es honradle como a vuestro único Salvador. Eso que quiere decir específicamente parece ser en este versículo. Después quería comentar, perdona, Pep, en el versículo 6, cuando desechan las aguas de Siloé, pero dice que se regocijan en Rezín. Y si miramos en Rezín, en lo que se regocijan, en el Coronado 75-23, dice la raíz primaria, primeramente, despedazar, hacer pedazos, matar a un ser humano. Especialmente asesinar, aplastar, homicida, homicidio, matador, matar, morir, muerto. ¿En eso se regocijan? Bueno, no sé qué más decir. Sí, se puede matar de muchas formas, ¿no? No hace falta clavarle un puñal literalmente para matar a una persona. Puedes difamarlo, digamos. Pero muchos se regocijaron cuando crucificaron a Cristo y muchos se regocijarán también cuando se persiga al pueblo fiel también. Si seguimos... Perdona, Pep, porque me estaba comentando Víctor que remarque la parte que leí de donde dice que los impíos se unen estrechamente en sociedades, en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones y en confederaciones. No tengamos que ver nada con esas organizaciones. Bueno, sociedades secretas también al fin y al cabo, porque todo va detrás de ello, ¿no? Sindicatos también, todo lo que sea puramente comercial, ¿no? Sí, recomendable. Ay, perdón, Víctor, sigue. No, es igual. No, quería recomendar, sobre todo a los que están empezando a seguir, que vean Sindicatos en el tiempo del fin. No solo hablaba de cosas laborales, sino movimientos finales donde la gente sin querer iba a parar ahí. Bueno, sin querer, un poco lavándoles el cerebro, pero es muy recomendable, base para entender todo esto lo que estamos hablando, al menos todo lo que se ha llevado estas últimas escuelas sabáticas, entre las vacunas, entre, todo lo que se ha ido mostrando, pues mirar esa conferencia porque es base para todo esto. Sí, por desgracia es una conferencia muy poco vista y muy necesaria de que la gente la conozca porque los sindicatos son los que la van a liar definitivamente en breve tiempo. Ya lo están haciendo continuamente, pero después será mucho más intensamente. Y hemos de saber que provienen del Vaticano, o sea que, en fin, hay que enlazar cabos. Respecto a esta cita que estaba leyendo Fanny sobre Ellen White, es súper clarificadora porque tiene otras donde ya muestra la correlación entre este tipo de conspiraciones, que aquí habla de sociedades, de grupos de comercio, etcétera, etcétera. Y muchas veces tampoco aplicamos esto a que tiene que ver directamente con sociedades secretas. Ella en otras citas sí que lo deja más claro aún. Pero estos grandes monopolios que se van forjando,
gente de mucho poder. Pues bien, estoy preparando un tema, si Dios quiere, para poder mostrar el enlace entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 18, porque tiene muchísimo que ver con todo esto y nos afecta y afectará directamente, porque es brutal todo lo que lo conlleva. Tiene que ver con Vaticano, tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con la City de Londres, tiene que ver con lo que están moviendo, lo que han movido y lo que terminarán moviendo aún. Y cómo todo eso afecta a todo el mundo, pero especialmente va a afectar al pueblo de Dios, porque eso es una gran conspiración, que eso sí que es conspiración desde hace muchísimos años. Y que recordemos que cuando se habla de sociedades secretas, y que tiene que ver con todo esto, no es una cuestión de ahora o de 1700 y pico para acá, sino que ya viene de antes del diluvio y pasó después del diluvio con Cam y sus sucesores. Y ha llegado hasta nuestros días y va a llegar hasta el final. Y esos tienen el convenio con Vaticano y se mueven directamente porque participan exactamente de lo mismo. Bueno, pues todo esto lo debemos conocer porque es lo que afecta directamente al pueblo de Dios ya ahora, y que tiene que ver con lo que está pasando de la pandemia, como hemos visto en los temas de Preparando el Gobierno Mundial, y que tiene que ver con muchas otras cosas que se están preparando para cazarnos. Y hablo directamente con esta palabra, cazarnos, porque el diablo va a querer cazarnos, no casarnos con S, con Z. Y esa es la auténtica realidad. Y es lo que probablemente este texto y todo lo que estamos leyendo nos está marcando para que aprendamos, porque si está escrito aquí en el Antiguo Testamento, como todo en la Biblia, está escrito especialmente para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Por tanto, es una advertencia directa y, como estabais comentando, esa correlación es súper intensa y está aquí verdaderamente porque lo necesitamos. Bueno, de hecho, Satanás se casará con unos y cazará a otros, ¿eh? Pues sí. Muy bien. Pues yo creo que en modo de resumen, pues está. No hace falta añadir nada más ahora. Así que si puedes, Josep, leer un poco lo que nos queda del capítulo 8 para ir terminando. A partir del 16. Josep. Del 16 al 18, podemos, de momento. ¿A mí me has dicho que lea? Sí, por favor. ¿Sí? Del 16. Sí. ¿Hasta dónde? Hasta, ya te diré. Vale. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré al Señor, que escondió su rostro de la casa de Jacob. A él aguardaré. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel, de parte del Señor Todopoderoso, que mora en el monte Sión. Cuando os digan que consultéis a los médiums y espiritistas, que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Andarán por la tierra fatigados y hambrientos. Cuando tengan hambre, se enojarán, levantarán el rostro en alto y maldecirán a su rey y a su Dios. Mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en densas tinieblas. Vale. Bueno, pues aquí... Es apocalíptico, ¿eh? Sí. Nos describe en los versículos estos finales que has leído, pues sí, que es muy apocalíptico el lenguaje, porque nos describe cómo se verán esos, los que hayan desechado esa confianza en Dios, su ley, su guía. Y bueno, también hace alusión aquí al espiritismo. Y es un poco todo lo que el rey Acaz
con su culto vino a sustituir un poco todo lo que era Dios para hacer ese culto espiritista, y es algo que es muy actual. Bueno, precisamente esto sí. es lo interesante. Fijaos cómo se asocia este texto con lo otro que hemos venido diciendo hace un momento. Y es porque a la ley y al testimonio es la implicación que vamos a tener que ver y afrontar nosotros, precisamente porque hay estas conspiraciones que son contra el pueblo de Dios, el auténtico pueblo de Dios, claro. ¿Y con qué va asociado todo esto? Un poco antes de Isaías 8:20, pues ahora Josep lo estaba leyendo, va asociado a esto que tú decías, Pepe, el espiritismo, porque esto es la culminación a esa triple alianza, porque las sociedades secretas, que es una de las 3 cabezas de esa triple alianza, no funciona solo así como sociedades secretas, sino también hay todo lo que es espiritismo vinculado a ella, porque es cuestión satánica directamente, pero que además vincula a los otros 2 poderes, tanto al catolicismo, al Vaticano, como al protestantismo apóstata, representado especialmente por Estados Unidos. Por tanto, hemos de ver de aquí poco tiempo, y ya vimos cuándo será, la cita de Lenguay lo deja claro, cuando surja la ley dominical, que será el fruto de toda esta gran conspiración, será cuando va a actuar Satanás abiertamente. Por tanto, los grandes milagros, las grandes apariciones satánicas simulando ser todo lo contrario, se dan a partir de entonces. Estamos muy cerca ya de la primavera de 2028 para que eso se produzca. Hasta entonces veremos cómo esta conspiración se va forjando y nosotros debemos ser los que sigamos diciendo a la ley y al testimonio en contra de todos, porque los que ahora discrepan entre ellos, tanto por lo que está pasando en Estados Unidos, que si Trump, que si Biden y tantas cosas más, todos, evangélicos radicales o no radicales, unidos todos, van a quedar unidos precisamente en lo que ahora parece que están tan distanciados, se van a terminar uniendo, porque cuando hayan ese tipo de manifestaciones satánicas, solo va a haber una diferencia, y es a la ley y al testimonio. Todo el resto se dejarán ya de historias de separación entre ellos y van a quedar interconectados por el espiritismo. Las falsas creencias que están en religiones cristianas, aceptando la inmortalidad del alma y además con el resto de paganismo a nivel mundial. Más los ateos, que cuando vean esas maravillas, entre comillas, van a quedar prendados y también aceptarán. Por tanto, la diferencia ya va a ser abismal, pueblo de Dios con el resto. Y solo se basa básicamente en un texto, a la ley y al testimonio. Bueno, impresionante todo. Y a mí me gustaría una nota, no sé qué opináis vosotros, el versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. No sé a qué os suena a vosotros esto. Primero, él y sus hijos, ¿cuántos eran? Bueno, 3. 3. Él y sus 2 hijos. 3, él y sus hijos, porque eran Isaías, el primer hijo y el segundo hijo. Eran 3. ¿Y no era una vaca y 2 ovejas también? No está diciendo que él es la vaca y sus hijos las ovejas. Yo creo que no me había dado ni cuenta, pero creo que es impresionante lo que está diciendo aquí. Y si lo comparamos con los... ¿Eso os recuerda algo de esto de somos por señales y presagios? ¿Os recuerda algunos llamados varones de presagio? ¿Quiénes eran los varones de presagio? Ahora mismo no oigo, Ángel. Bueno, ¿no has oído? ¿Hola? Bueno, los varones de presagio, bueno, hablamos del sábado pasado. ¿Recordáis quiénes estaban unidos a quién? A Josué. ¿Recordáis? A Josué. Los varones simbólicos también es otra traducción. Varones que maravillan, varias traducciones. Irene Aguay los ponía enfrente al renuevo, que era Cristo, en el cielo cuando se reunían, ¿no? O sea, que era Josué con los 144.000, decía Irene Aguay, enfrente del renuevo, ¿no?
Y ese Josué, que siempre se ha relacionado con figura de Cristo, estamos hablando de que claramente está relacionado el tercer Elías con los 144.000. Por lo tanto, fijaros como aquí Isaías y sus hijos están, yo creo que es un paralelismo brutal con Josué y los varones de presagio. Y claro, el hecho de que sus hijos, el primero sea el renuevo volverá, o sea, el remanente volverá, y el segundo, el despojo se apresura y la presa se precipita, resulta que el segundo es el que relacionan con Emmanuel. ¿Sí o no? Dice, cuando él aún no sea mayor y, claro, más o menos era un año de vida, que empieza a hablar, ostras, es que ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es? ¿Primera y segunda venida? ¿Qué está diciendo aquí? Y claro, cuando viene por segunda vez es para despojo. Es para, bueno, la presa se precipita, o sea, viene el león a coger a la presa. Por lo tanto, está hablando de un mensaje que divide y que se lleva a un remanente. Creo que es un paralelismo impresionante. Creo que es, bueno, demasiado literal incluso, ¿no? Y esa vaca y dos ovejas, o sea, es como la vaca, bueno, una simbología también a un buey, una res, y esas dos ovejas como el pueblo, ¿no? También el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, ¿por qué no? En dos veces, ¿no? Es que viene del pueblo de los judíos también. Bueno, no sé, y luego que luego diga todo de la idea del testimonio, es que son los tiempos de hoy, es la venida de Cristo ya desde el momento de Elías, cuando ya se manifiesta como representante de Dios en la tierra, ¿no? Es que realmente es impresionante cómo está vinculado a Apocalipsis 18, estos capítulos de Isaías 7 y 8, el mensaje del cuarto ángel. Lo empiezas a leer y es totalmente de acorde con Apocalipsis 18. Todo lo que ahí está diciendo, realmente es lo que el mensaje del cuarto ángel está gritando hoy en día. Es que es increíble cómo la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento. Cuando se empieza a desechar uno y otro, realmente es que no se entiende absolutamente nada. Si vemos lo que decía Ángel, ¿no? El versículo 18 de aquí, y los hijos, en el anterior habla, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Es decir, lo que decíamos, Dios desecha ya un pueblo, una dirigencia, y levanta el cuarto ángel, levanta el tercer Elías, y obviamente no está solo. Pero vemos claramente ese acontecimiento, lo del juicio de los vivos, el desecho a la institución, como allá pasó hace 2000 años, y el remanente. Sí, porque las palabras de apartó su rostro son fuertes. Y pensemos ese paradigma que había de rostro y llaga, ¿no? Aparta su llaga, ¿qué es? Es decir, es la puerta, es la entrada, es la unión del cielo con la tierra también. Bien, entonces hoy en día vemos el papel del llamado pueblo de Dios y bueno, vemos todos estos paralelismos aquí y bueno, es un tema que siempre lleva mucha controversia porque en general vemos que los adventistas les cuesta mucho librarse de ese prejuicio de que la iglesia triunfante es la misma que la iglesia militante, ¿no? Entonces, se tiene mucho en la cabeza que la iglesia adventista, la denominación, triunfará, ¿no? Y que habrá un cerandeo, pero que los que se mantengan ahí fieles serán los que se salvarán. Y incluso, bueno, hay muchos que reconocen que los dirigentes están completamente errados y están
remando en la dirección opuesta, ¿no?, a la que toca, pero se aferran a esto, ¿no? Decir que, bueno, que la Iglesia no va a caer, para justificar un poco el hecho de que ellos no denuncien, no justificar un poco su postura allí adentro, ¿no? Y bueno, a veces lo hablábamos la semana pasada y lo decía Ángel precisamente, que a veces es ya muy complicado hablar con estas personas y darles argumentos porque ya se han cerrado de tal forma que no es posible que reaccionen, pero no sé qué pensáis vosotros, qué se les puede decir, de qué manera podemos nosotros hacerles entender la responsabilidad. Nosotros poco podemos hacer, ¿no? Bueno, aparte de decir lo que hay que decir, pero claro, ahí, no sé, ellos hablan mucho, yo recuerdo de siempre, la Canaán celestial. Siempre están con la Canaán celestial, ¿no? Y esa Canaán que se habla literalmente de la que fluye leche y miel. Bueno, pues la mantequilla es una manera de tener la leche para el camino, porque la leche se estropea si no te la bebes rápido. Entonces, si tú la conviertes en mantequilla, te la llevas para el camino. Y la miel es lo que encuentras por el camino. La miel nunca se caduca, como hemos visto también. La puedes llevar en un potecito, digamos, ¿no? Es comida para el camino, hay que caminar, ¿eh? Y si somos los que damos o vamos a dar leche y miel, si el pueblo de Dios, el remanente, es el que da leche y miel, no es Canaán celestial en la tierra, no es el cielo en la tierra. ¿No dice Elena White que tenemos que vivir como si viviéramos en el cielo, pero en la tierra? Es el pueblo, es el Israel espiritual. Es que, ¿qué más quieres? Es que se me pone la piel de gallina. O sea, el pueblo de Dios o es el pueblo de Dios o es caca. No es nada. El pueblo de Dios es Canaán celestial. Es impresionante. Es una simbología espectacular, creo yo. Entonces, lo que se planteaba antes sobre el santuario, que si era la tierra, que si era esto, que si era la tierra de Judá, de Canaán, pues también. El santuario, aparte del santuario celestial, de Cristo, la iglesia, la tierra y la Canaán también. También es el santuario. Es que la tierra no sería tierra tampoco sin su gente, ¿no? El mundo es el mundo, puede ser mundo terráqueo, el mundo de la gente. Es brutal. Yo me estoy maravillando porque sin quererlo, esta escuela sabática tiene una relación tremenda con el sermón que luego vamos a tener, pero tremenda. Y precisamente capítulo 8 con capítulo 8 de Daniel. Tremenda. Y una cosita más. Solo, esto es cada sábado, ¿no? Cada sábado estas cosas, yo ya no sé qué pensar, de verdad. Entendemos, y la otra vez lo hablamos con Ángel, que Urias Smith, cuando escribió, bueno, lo de Daniel y que es el santuario, entendemos que ellos, bueno, en ese momento tenían que enfatizar lo del santuario celestial por encima de todo y que por ahí podía decir, no, lo otro no es. Pero ahora vamos viendo que las otras interpretaciones que se daban no estaban erradas también. Tampoco, digo. Pep, estabas preguntando cómo darles el mensaje. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque recuerdo, y Josep lo sabe muy bien, y Ángel también, cuando empezamos a hablar sobre sociedades secretas, que es todo lo que estamos tratando básicamente por detrás de toda esta cuestión, cuando empecé a presentar estos temas en la iglesia, multitudes en todas las iglesias donde se me llamaba a predicar y que ya recibían el mensaje por DVDs y luego por internet, reaccionaron de adventistas. Se quedaron maravillados porque nadie les había contado eso jamás, desde un púlpito ni desde un libro. Y ya era de esperar. ¿Qué sucedió? Pues que aparte de algunos dirigentes que sí estaban de acuerdo y así me lo manifestaron, el resto, nada de nada. Dramática oposición radical. Estás loco, conspiranoico, que no sé qué. Pero gracias a Dios muchos reaccionaron. Por tanto,
Además, este fue el primer toque de estocada que, o banderilla que clavaron, ¿no? Pero es que, claro, después de esto ya vino el tema que va completamente enlazado a esto y no lo parece, y Josep supongo que también lo tendrá que tratar en Daniel 11, es precisamente cuando presentamos Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12.1, donde se habla de esas guerras finales en Medio Oriente con implicación mundial y todo lo que pasará del Vaticano trasladado a Jerusalén y el retorno de Cristo. Y eso tiene que ver con sociedades secretas y Vaticano trabajando conjuntamente. O sea, fijaos cómo todo va totalmente unido. Y esto despertó a muchísimos más, pero también generó aún muchísima más oposición. Y así después, cuando ya traté directamente el tema del tercer templo de Jerusalén, Ángel, ¿te acuerdas? Y así, bueno, y mi hermano lo sabe igual, si es que es una tras otra, pero todo ese mensaje va cribando, va haciendo una limpieza, despierta a muchos, pero muchos otros, muchos más, se radicalizan en contra. Pero es que no hay otra forma de darles el mensaje. Tú lo puedes decir con mucho amor, tocando el arpa y la flauta, lo que quieras, pero no hay nada a hacer. O sea, es el Espíritu Santo el que trabaja en los corazones que son sinceros, honestos, buscadores de la verdad. El resto, ya no hay nada a hacer. Gracias a Dios, algunos, después de años, han llegado a reaccionar, porque el mensaje les quedó y han ido viendo y comprobando que, ostras, lo que decía ese loco, pues no era una locura. Pero son pocos, son pocos. Y llega el tema ya de 2031, ya os podéis imaginar. Pues bueno, ya lo habéis vivido prácticamente todos, que llegó a suceder en consecuencia. Pero las cribas son continuas. Pero de cada mensaje que se está dando para este último tiempo, resulta que van quedando pueblo de Dios que salen de ahí y reconocen la verdad y la siguen y la comparten. Pues es que no hay otra forma. Hay una verdad presente para cada tiempo. Y esa verdad presente no solo implica para dársela a la gente que está viviendo en el mundo y no tiene ni idea de esto, o ideas distorsionadas, sino a los propios adventistas, que son nuestros hermanos, que son a los que primero debemos dar el mensaje. Pero también son los primeros en aceptar o en sentenciarse, y por la eternidad, por desgracia. Pero es que no hay otra forma. No les dirás a ellos la profecía de Daniel 2, ni de Daniel 7, ni Daniel 8, y teóricamente ya la saben. Tienes que darles lo que no les han dicho, y es todo lo concerniente al mensaje del cuarto ángel, que se basa en los otros tres, y potencia al tercero de un modo total. A partir de aquí, ya no hay otra forma de darles el mensaje, porque este es el último mensaje que van a recibir ellos y el resto del mundo, porque sirve para unos y para otros. Y gracias a Dios que sigue dando luz, que podemos ir aportando, y lo estáis viendo continuamente. Es un privilegio lo que estamos viviendo, lo que el Espíritu Santo está dando de luz para que podamos dar a los otros. Y eso es lo que más nos debe preocupar, recibir la luz para darla del mejor modo posible, para que entiendan dentro de todo lo posible. Pero aún y así reaccionarán los que tienen que reaccionar y Dios sabe quiénes son los suyos. Nuestra misión es dar el mensaje. A partir de aquí, que cada uno decida. No podemos hacer otra cosa. Pero ya sabéis que nos viene. Que sí, habrá muchos que se convertirán, gracias a Dios, de adventistas, pero sabéis que son los que nos van a entregar, ¿no? Pues es lo que hemos de asumir. Entre ellos y los de fuera, pues un hartón de nos vamos a hacer. Pero gracias a Dios nos hemos de conformar y ser muy felices cada vez que veamos a alguien que acepta el mensaje, sea adventista, sobre todo, mucho más, porque son nuestros propios hermanos, y cuando son los de fuera, igualmente alegres, porque es un privilegio ver cada persona que se convierte al Señor. Y para concluir un poco lo que dice Víctor, quiero leer dos citas pequeñas de Dana White que he ido colocando en mi Facebook y que he encontrado en este libro, que recomiendo muchísimo porque es espectacular las citas que hay ahí. Eventos del tiempo final, que ya Víctor ha mostrado algunas, son citas de cartas y manuscritos, pero que son prácticamente lo que necesitamos hoy en día. Nos habla aquí, estamos hablando de toda esa oposición que hay a la verdad, ¿no? En los días de Noé, dice, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad, la mayoría, y estaba prendada de una trama de falsedades. Es que es tal cual lo que nosotros estamos viviendo.
La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinatos estaban a la orden del día. Así también será la segunda venida de Cristo. Quien diga que esta mujer no era profeta es que, bueno, realmente no. Y luego la última, con respecto a lo que estaba hablando del mensaje del tiempo del fin, dice, los verdaderos seguidores de Cristo son amables, compasivos y sensibles. Comprenderán el significado de la obra del ángel de Apocalipsis 18, que debe alumbrar la tierra con su gloria. Muchos escucharán su llamado. Y realmente lo estamos viendo que así es. No serán la mayoría, porque ya vemos aquí la mayoría se opondrá a la verdad, pero muchos que son sinceros de corazón, y aquí lo está diciendo, escucharán este mensaje y se posicionarán por la verdad. Esa es nuestra esperanza y ese es nuestro aliciente a poder seguir dentro de todo el mal y de todas las cosas que nos hablan y nos dicen y nos critican, porque estamos viendo cómo Dios está de la mano de este ministerio, cómo el Espíritu Santo está tocando los corazones de las personas. Pues yo creo que podemos dejarlo con este resumen aquí. No sé si alguien quiere decir algo más. Y si no, pues vamos a terminar con una oración. Y voy a pedir, por favor, Rocío, si puedes orar. Padre amado celestial, un sábado más, te damos gracias por esta valiosísima escuela sabática que hemos dado. Realmente más pruebas a veces te pedimos, pero ¿qué más te podemos pedir con todo lo que nos estás enseñando, con todo lo que nos estás mostrando? El tiempo está pasando demasiado rápido, Padre, pero realmente los mensajes que vas dejando a todo este pequeño ministerio, este pequeño rebaño, está siendo tan gratificador que nos animas a seguir en esto pese a las dificultades que estamos llevando. Te pido encarecidamente por toda la gente nueva que está aquí, los nuevos que han escuchado, la gente que está apenas empezando a ver las conferencias, los guíes, los ayudes, los lleves a este verdadero mensaje cuán necesario es en este tiempo. Gracias, Padre, realmente por todo lo que nos estás dando. Te pido, por favor, que nos alumbres, que nos sigas llegando a este camino. Y también te pido, por favor, por todas las personas que ahora van a seguir el culto, que puedas ayudarles también a entender tu palabra y puedas seguir iluminando su camino. Todo te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. De aquí a unos minutos supongo que vamos con el culto y como siempre será otro enlace. Vale. Josep, uno más. Bien, pues seguiremos. Sí, sí. Vale. Ya estamos fuera de línea, ¿no? Se ha cortado la transmisión. No sé, ¿se ha cortado ya? No sé, el Ángel estaba... Quería comentar que antes no pude. Yo me he olvidado por hacer la oración.